A continuación voy a resolver este problema de Olimpiada, un problema el cual podemos establecer dentro de la categoría de problemas de teoría de números. El problema nos dice así: prueba que si los números logaritmo en base a de x, logaritmo en base b de x y logaritmo en base de x para x distinto de 1 están en progresión aritmética, entonces se cumple esta igualdad de aquí. Para demostrar esta igualdad, nosotros vamos a partir de otra igualdad, la cual vamos a formar a partir de los datos que nos da el problema. Y con esa igualdad vamos a tratar de llegar a la igualdad que nos piden demostrar o que nos piden probar. La igualdad que nos piden probar es que c al cuadrado es igual al producto de a por c, todo ello elevado al logaritmo en base de b. Esta expresión es la que nosotros debemos de demostrar a partir de estos tres números, los cuales están formando una progresión aritmética. Primero voy a decir una cosa respecto a esta progresión aritmética. Voy a tener una igualdad la cual voy a demostrar. Y debemos tener, bueno, el concepto de progresión aritmética realmente es muy simple. En una progresión aritmética, en este caso, si tenemos estos tres números en dicho orden, lo que se cumple es que la diferencia entre el segundo término y el primer término es igual a la diferencia entre el tercer término y el segundo término. Lo voy a poner de manera genérica, lo voy a demostrar y ahora vamos a ver un ejemplo de una progresión aritmética, por si alguien no sabe lo que es, pero veréis que es muy simple. Veréis como que se cumple que la diferencia entre el segundo término y el primero es igual a la diferencia entre el tercer término y el segundo, entre el cuarto y el tercero, entre el quinto y el cuarto, etc. Primero de todo, lo que he dicho aquí, se cumple que logaritmo en base b de x, que sería el segundo término de nuestra progresión aritmética, menos logaritmo en base a de x, el cual sería ese primer término de nuestra progresión aritmética, esta diferencia es igual a logaritmo en base c de x menos logaritmo en base b de x. Mirad, antes de pasar a la demostración, un ejemplo muy claro. Una progresión aritmética en la que el primer término sea 3 y la diferencia sea 2. ¿Qué significa que la diferencia normalmente se suele denotar por la letra D, es cualquier número real, ¿no? Mirad, ¿qué significa que yo tenga una progresión aritmética en la que el primer término sea un 3 y la diferencia sea 2? El primer término son 3, la diferencia es 2. El segundo término se obtiene de sumar 2 al 3, sería 5. El tercer término se obtiene de sumar 2, esa diferencia de al segundo término, tendremos aquí 7. El cuarto le sumamos esa diferencia de al tercero, sería 9. Vemos que la diferencia entre el segundo término y el primero, 5 menos 3, es igual a 7 menos 5, que es igual a 9 menos 7, que es igual a 2, ¿vale? Vemos que para pasar de un término a otro vamos sumando esa diferencia de, ¿verdad? Bien, pues aquí básicamente lo mismo. Lo único que pasa es que los números que están en progresión aritmética, pues sí que es cierto que nos pueden parecer un poco raros, ¿no? Tenemos aquí logaritmo en base de x, logaritmo en base b de x, logaritmo en base c de x, ¿no? Para demostrar esto no tiene mucha complicación. Ahora entramos más en el problema. Básicamente, esta demostración es muy simple. Mirad, tenemos logaritmo en base a de x, ¿vale? Sería el primer término. El segundo término, logaritmo en base b de x, se obtiene de sumar al primer término, a logaritmo en base a de x, una diferencia de, ¿vale? El tercer término se obtiene de sumar al segundo término esa diferencia de. Por ende, logaritmo en base a de x más d más esa diferencia de sería logaritmo en base a de x más 2d. Vemos que si nosotros cogemos este segundo término que se corresponde con logaritmo en base b de x, tendríamos logaritmo en base a de x menos, más d, ¿vale? Más d menos el primer término, el cual sería logaritmo en base a de x. ¿Qué pasa? Que si nos queda la diferencia de en el miembro de la izquierda y en el miembro de la derecha tendríamos logaritmo en base a dx más 2d. Para que lo veáis de manera clara, el 2d se puede poner como más d más d. Ahora, menos el segundo término de la progresión aritmética, que sería menos logaritmo en base a de x menos d. De tal manera que si veis, este logaritmo en base a de x desaparece con este y este d desaparece con este. De tal manera que tanto en el miembro de la izquierda como en el miembro de la derecha se nos quedaría que d es igual a d. Bueno, esta sería la demostración de por qué en una progresión aritmética la diferencia entre el segundo término y el primero es igual a la diferencia entre el tercer término y el segundo. Y así progresivamente. Bien, entonces, una vez, claro, esa es la pista
que nos dan para formar a nosotros esta ecuación. A partir de esta ecuación nosotros vamos a tratar de llegar a esta otra ecuación de aquí. Si llegamos a demostrar dicha ecuación, ya estaría resuelto el problema. Primero de todo, vemos, ¿vale? Porque nosotros en esta ecuación tenemos aquí un logaritmo en base B, tenemos un logaritmo en base C, ¿vale? También tenemos un logaritmo en base A. En la expresión la cual nosotros queremos demostrar, aparece un único logaritmo, y ese único logaritmo que aparece está en base A. Claro, yo aquí tengo un logaritmo en base B, tengo un logaritmo en base C. Realmente no me interesa trabajar con un logaritmo en base B y con un logaritmo en base C. Si yo lo que quiero demostrar, en la expresión que yo quiero demostrar, aparece un logaritmo en base A, ¿vale? Entonces, aquí es donde entran en juego las propiedades de los logaritmos, ¿vale? Mirad, y es que un logaritmo en base, por ejemplo, un logaritmo en base 10 de 7 se puede poner como una relación de dos logaritmos para una base fija. Voy a recordar un poco las propiedades de los logaritmos, que yo doy por hecho que todo el mundo las conoce. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el logaritmo en base 10 de 7, el logaritmo en base 10 de 7 se puede poner como una relación, por ejemplo, de logaritmos neperianos. Se puede poner como el neperiano de 7 partido el neperiano de 10, ¿vale? Esto significa que si nosotros cogemos el número 10, lo elevamos a la relación existente entre neperiano de 7 y neperiano de 10, nos daría como resultado el número 7. Esto se puede probar con la calculadora, ¿eh? Entonces, ¿vale? Lo que nosotros tendríamos aquí, en esta expresión, la cual vamos a continuar aquí. Vamos a apartar esto por aquí. Tendríamos lo siguiente. Este logaritmo en base b de x lo puedo representar como una relación de logaritmos en base a. Lo puedo poner como logaritmo en base a de x sobre logaritmo en base a de b, aplicando justamente esta propiedad que he comentado aquí. Aquí tenemos un logaritmo en base a. Este logaritmo en base a lo vamos a dejar tal cual. Ah, una cosa. Aquí en el miembro de la derecha tenemos un menos logaritmo en base b de x. Podemos sumar en ambos miembros logaritmo en base b de x, de tal manera que en el miembro de la izquierda tendríamos 2 logaritmo en base b de x. 2 logaritmo en base b de x es lo mismo que 2 logaritmo en base a de x partido logaritmo en base a b. En el miembro de la derecha, porque voy a pasar sumando este logaritmo en base de x, aquí este miembro de la derecha, tendremos ese logaritmo en base c de x que se puede poner como logaritmo en base a de x sobre logaritmo en base a de c, más ese logaritmo en base a de x que ya está en logaritmo en base a, logaritmo en base a de x, ¿vale? Entonces, ya tenemos los únicos logaritmos que tenemos, ya están en base a, ¿vale? Es un pequeño detalle. Bien, porque vuelvo a repetir que no me interesa trabajar con logaritmo en base b y logaritmo en base c si la expresión la cual yo quiero demostrar aparece un único logaritmo y ese único logaritmo que aparece tiene base a. Entonces, ¿qué sucede ahora? Tenemos dos logaritmos en base de x partido logaritmo en base de b. Bueno, aquí, en este miembro de la derecha, voy a agrupar, ¿vale? Esta fracción con este logaritmo en base de x. ¿Cómo lo hago? Muy simple. Voy a multiplicar este logaritmo en base a de x para que no modifique su expresión, lo voy a multiplicar arriba y abajo por logaritmo en base a de c. Multiplico arriba por logaritmo en base de c y abajo por logaritmo en base de c. De tal manera que ahora tenemos aquí una suma de dos fracciones que tienen el mismo denominador y podemos agrupar. Y además veis que podemos sacar factor común en el numerador logaritmo en base de x. Aquí en el miembro de la izquierda tengo 2 logaritmo en base a de x sobre logaritmo en base a de b. Y aquí en el miembro de la derecha tenemos este denominador, el cual contienen ambas fracciones, el cual sería logaritmo en base a de c. Y aquí podríamos sacar factor común, logaritmo en base a de x, que multiplica a 1 más logaritmo en base a de c. Ahora, en ambos miembros podemos multiplicar por el inverso del logaritmo en base a de x y ambos logaritmos en base a de x se nos van. Multiplicando en cruz, ahora tendremos que 2 logaritmo en base a de c sería igual a logaritmo en base a de b que multiplica a 1 más logaritmo en base a de c. Ahora tenemos que trabajar con esta ecuación de aquí. Veréis qué fácil. Sí que es cierto que ahora se nos tienen que ocurrir una serie de ideas felices. Por ejemplo, el número 1
¿vale? Se puede poner como logaritmo en base a de algo. ¿Logaritmo en base a de qué? Logaritmo en base a de a. ¿Es cierto o no? El número 1 se puede poner como logaritmo en base a de a. Todo aquello que se pueda poner como logaritmo en base a de algo nos va a servir. Este 1, a mí me interesa poner el 1 como logaritmo en base a de a. Sé que es cierto que a lo mejor es un poco complicado que se te venga a la cabeza el poner este 1 como logaritmo en base a de a, ¿vale? Pero tras pensar un poco, a mí se me vino a la cabeza poner este 1 como logaritmo en base a de a. Y mirad ahora lo que va a suceder, porque aquí en el miembro de la izquierda tenemos 2 que multiplica al logaritmo en base a de c. Una propiedad que aprovecho ya a comentar. Cualquier constante que está multiplicando a un logaritmo en base a lo que sea de un algo, esa constante puede pasar como exponente de ese algo. Es decir, si yo tengo aquí el 2, la constante, el número 2, que está multiplicando al logaritmo en base a de c, ese 2 puede pasar como exponente de c. Es decir, tendremos aquí realmente logaritmo en base a de c cuadrado. Esta base, a lo mejor, yo es que tengo un problema a la hora de hacer la letra y el número 2. ¿Vale? La base esta es la letra A. El 2 y la A, ¿vale? Es que yo, la manera que tengo de hacer la letra es esta de aquí, ¿vale? Pero para no confundir. Bien, en el miembro de la derecha lo que tengo es, atención, logaritmo en base a de b. Bien, ahora, en este paréntesis que tengo el 1, ¿no? Pero el 1 es logaritmo en base a de a, más logaritmo en base a de c. Y atención aquí, porque este logaritmo en base a de a más logaritmo en base a de c pertenece, a mí me recuerda a una propiedad de los logaritmos. Mirad, voy a poner aquí la propiedad. Si yo tengo logaritmo de 21, logaritmo de 21 es logaritmo, o sea, logaritmo en base de 21 es logaritmo en base 10 de 7 por 3, ¿verdad? Bien, pues hay una propiedad que nos dice que logaritmo en base 10 de a por b, o logaritmo en cualquier base, no tiene por qué ser en base 10, ¿vale? Este logaritmo en base 10 de 3 por 7 sería logaritmo en base 10 de 3 más logaritmo en base 10 de 7. Entonces, si yo tengo aquí logaritmo en base a de a más logaritmo en base de c, esto realmente sería logaritmo en base a de a por c. ¿Vale? Vamos a pasar aquí. Vamos a pasar este 2 como exponente de c aplicando la propiedad comentada, logaritmo sería logaritmo en base a de c cuadrado, ya que esta constante que está multiplicando un logaritmo en cualquier base de algo, pues esa constante pasa como exponente de ese algo. Y en el miembro de la derecha lo que tendremos sería a logaritmo en base a de b, que lo que está multiplicando sería logaritmo en base a de a por c aplicando esta propiedad comentada. Vemos que, bueno, la expresión, ojo, la expresión se va pareciendo un poco a la expresión la cual nosotros debemos demostrar, porque en el miembro de la izquierda tenemos un c cuadrado, bueno, aquí tengo el logaritmo en base a c cuadrado, ¿vale? Pero aparece aquí un c cuadrado. Aquí hay como exponente de a por c, bueno, aparece aquí una por c, aparece aquí también un logaritmo en base b. Acabo de comentar hace unos segundos que cualquier constante que está multiplicando a un logaritmo en cualquier base de algo, esa constante pasa como exponente de ese algo. Yo aquí tengo logaritmo en base a de por c. Tengo este logaritmo en base a de b es un número, una constante, el cual está multiplicando un logaritmo en base a de a por c. Por ende, esta constante puede pasar como exponente de este a por c. De tal manera que lo que tengo es que el logaritmo en base a de c cuadrado es igual a logaritmo en base a de a por c, todo ello elevado al logaritmo en base a de b. Hemos llegado a esta ecuación de aquí. Vemos que es muy similar a la expresión que tenemos aquí. Vemos aquí c cuadrado y aquí a por c, todo ello elevado al logaritmo en base de b. Lo único que pasa es que tenemos aquí el logaritmo en base a, el logaritmo en base a. Pero, ¿qué sucede? Que si yo tengo, por ejemplo, que el logaritmo en base de x es igual al logaritmo en base de y, esto significa que x es igual a y. Por ende, si el logaritmo en base a c cuadrado es igual al logaritmo en base a de a por c elevado al logaritmo en base de b, esto lo que significa es que c cuadrado es igual a por c, todo ello elevado al logaritmo en base a de b, de tal manera que hemos comprobado que se cumple dicha igualdad.